Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ya estamos al final del recorrido, ¿sí? Del tutorial de gramática, ya que nos encontramos viendo las proposiciones subordinadas, incluidas adverbiales condicionales, que son las últimas, ¿sí? Y como muy bien lo indica su palabra, indican una condición para que se cumpla lo dicho en la oración principal. Se construye con los incluyentes sí, con tal que, mientras que y siempre que. La proposición subordinada, incluida adverbial, condicional, puede tener verbos en indicativo y en subjuntivo, según el matiz de la condición que se esté planteando en la oración. Funcionan, sí, funcionan modificando al núcleo oracional, o dicho de otro modo, a la oración principal. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Acá tenemos, si le mandaron un mensaje, llegará tarde, ¿sí? Nosotros tenemos acá el núcleo verbal, acá tenemos otro núcleo verbal, ¿sí? Y acá tenemos el incluyente, sí, el encabezador incluyente que te dice que ahí empieza la proposición subordinada y ahí finaliza la misma, ¿sí? Acá estamos en presencia de una oración con sujeto tácito, predicado verbal simple, ¿sí? ¿Sí? Tarde viene a ser un circunstancial de tiempo. Y acá tenemos la proposición subordinada, incluida, adverbial, ¿sí? En su función de, ¿sí? Condicional. ¿Sí? De condicional. Muy bien. Ahí tienen ustedes, ¿sí? La proposición subordinada, análisis, ¿sí? Analizada, ¿sí? En su primer nivel, ¿sí? En donde la función que está cumpliendo es la de modificar a toda la oración, ¿sí? A la oración principal. No está modificando a ningún antecedente sustantivo, adjetivo, adverbio, a ningún tipo de construcción o modificador del verbo como objeto directo, objeto indirecto, no, para nada. Está modificando directamente a la oración principal porque se dirige directamente al verbo principal de la oración. Obviamente lo podemos bajar a un segundo nivel de análisis donde el incluyente no se lo baja, ¿sí? Porque no tiene función sintáctica, ¿sí? En donde tenemos le mandaron un mensaje, ¿sí? Mandaron sigue siendo el núcleo verbal, el le, ¿sí? Viene a ser un objeto indirecto, ¿sí? Un modificador directo, mensaje núcleo, un mensaje, objeto directo. ¿Qué es lo que le mandaron? Un mensaje, ¿sí? Ahí tienen analizado en el segundo nivel de análisis la proposición subordinada adverbial condicional, ¿sí? Muy bien, a ver, continuemos con otro ejemplo. Muy bien, acá tenemos otra oración, pero ya el encabezador incluyente, ¿sí? Es siempre que, no como la anterior que era el sí, ¿sí? Vamos a ver la oración, dice, siempre que lleguen a tiempo, podrán cenar con nosotros, ¿sí? Muy bien, lo primero que debo hacer es marcar el núcleo verbal, ¿sí? Núcleo verbal, acá tenemos los núcleos verbales. Ahora voy a circular, ¿sí? El encabezador incluyente, que viene a ser siempre que. Ahí me va a decir que empieza la proposición subordinada. Obviamente la presencia de la oración, del núcleo verbal de la oración principal me está marcando de que hasta ahí nada más llega la proposición subordinada, ¿sí? Estamos en presencia de un predicado verbal simple con sujeto tácito, ¿sí? Eh, con nosotros, nexo subordinante, nosotros núcleo, es un complemento circunstancial de compañía, ¿sí? Acá tenemos la proposición subordinada incluida adverbial, ¿sí? En su función de condicional, ¿sí? Porque está marcando una
condición. Siempre que se llegue temprano, podrán cenar con nosotros. Si no llegan temprano, no van a cenar con nosotros, ¿sí? Ahí está la condición impuesta dentro de la oración principal, ¿sí? Y se van a dar cuenta de que no tiene ningún antecedente, sustantivo, adjetivo o adverbio, ¿sí? O función, ¿sí? De modificador, ¿sí? Del verbo dentro del predicado al cual esté modificando. No, está modificando directamente a toda la oración principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dirige directamente al núcleo verbal principal de la oración. Muy bien. Se lo puede bajar a un segundo nivel de análisis, ¿sí? Obviamente el encabezador incluyente no baja, lleguen a tiempo, ¿sí? Lleguen es el núcleo verbal, a nexo subordinante, tiempo núcleo. A tiempo viene a ser un complemento circunstancial de tiempo, obviamente, ¿sí? Y ahí tendríamos ya analizada la oración en su segundo nivel de análisis, ¿sí? Noten, chicos, de que los conectores son todos incluyentes y no se bajan para el análisis en el segundo nivel por no desempeñar ninguna función dentro de la misma, ¿sí? Bueno, continuemos. Muy bien, para poder continuar, tenemos que saber que la relación sintáctica y semántica que se establece entre la proposición condicional y la oración principal se denomina período hipotético. Según la significación del período hipotético, la proposición se construye con verbo en indicativo o verbo en subjuntivo. Vamos a ver la primera, que es la proposición con verbo en indicativo, ¿sí? Y para lo cual tenemos planteadas ya dos oraciones. La primera dice, si llueve, el piso se moja, ¿sí? Muy bien, acá tenemos, ¿sí? La proposición, ¿sí? Que lo primero que debo hacer en esta oración es marcar, ¿sí? El verbo. Acá tenemos un núcleo verbal, ¿sí? ¿Sí? Se moja. Acá tenemos el otro núcleo verbal. A ver, vamos a marcar ahí está, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, ¿sí? De que acá tenemos el encabezador que me va a permitir saber dónde está la proposición subordinada, ¿sí? Y aquí, ¿sí? ¿Qué se moja si llueve? El piso. Muy bien. Entonces, acá tenemos predicado verbal simple, sujeto expreso simple. El modificador directo, piso núcleo, ¿sí? Acá tenemos la proposición subordinada incluida adverbial, ¿sí? En donde, ¿sí? El verbo, ¿sí? Está en indicativo, ¿sí? El verbo de la oración principal se encuentra en indicativo, ¿sí? ¿Sí? Tomen en cuenta también de que el verbo de la proposición subordinada adverbial también tiene que estar en indicativo, ¿sí? Obviamente se lo puede bajar a un segundo nivel de análisis donde, ¿sí? Cumple la función, ¿sí? Que es una oración univembre, únicamente llueve, porque al sí que es incluyente no se lo puede bajar a un segundo nivel de análisis. Acá tenemos otra oración, dice acá, si no lo comprendo, hágame un plano, ¿sí? ¿Me entienden? Acá tenemos, comprendo, núcleo verbal, ¿sí? Hágame, núcleo verbal. Acá tenemos el encabezador incluyente, que me va a permitir decir dónde está la proposición subordinada. Esto es una oración con predicado verbal simple, sujeto tácito, ¿sí? Acá está la proposición subordinada incluida adverbial, ¿sí? Se dan cuenta en donde el núcleo de la proposición, ¿sí? Está en indicativo, ¿sí? Se lo puede bajar a un segundo nivel de análisis a la proposición donde el sí no baja, ¿sí? Donde tenemos el no, que es un circunstancial de negación, lo es un objeto directo, comprendo, núcleo verbal, ¿sí? Muy bien, continuemos con el segundo caso en subjuntivo. Muy bien, aquí nos encontramos con la última, ¿sí? Del periodo hipotético, ¿sí? Con proposición con verbo en subjuntivo, ¿sí? Dice la oración, si hubiese sabido de tu llegada, había preparado comida, ¿sí? Acá tenemos un verbo, ¿sí? Y acá tenemos otro verbo, ¿sí?
Acá tenemos el encabezador incluyente que me va a decir dónde empieza y dónde finaliza la proposición subordinada, ¿sí? Acá tenemos un predicado verbal simple con sujeto tácito. Esta es la proposición subordinada incluida adverbial, ¿sí? Que tiene el verbo en subjuntivo. Tomen mucho en cuenta eso. Obviamente se la puede bajar al segundo nivel de análisis, donde hubiese sabido sigue siendo frase verbal de nexo subordinante, tu modificador directo, llegada núcleo. De tu llegada es un complemento circunstancial de tema, y de esa manera queda analizada, ¿sí?, la proposición en su segundo nivel de análisis, y ya llegamos a ver lo último que quedaría, que es el periodo hipotético con verbo en indicativo y con verbo en subjuntivo, ¿sí? Bueno, chicos, de esta manera culminamos, ¿sí?, lo que son las proposiciones subordinadas. Seguramente se va a seguir subiendo material, así que por favor no dejen de colocar un me gusta, activar la campanita de notificaciones y de suscribirse a mi canal para poder seguir subiéndole videos. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.